En el marco de las primeras jornadas latinoamericanas sobre ingeniería constitucional, independencia judicial y derechos humanos, presentamos la ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría sobre los derechos de la naturaleza, una necesidad impostergable, Corte Constitucional del Ecuador. Habíamos leído hace un momento el perfil del doctor Santamaría y en este momento lo vamos a repetir. El doctor Ramiro Ávila Santamaría es doctor en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, UPB, y en Derecho por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad se desempeña como juez de la Corte Constitucional de Ecuador. Es autor y editor de numerosos libros, entre ellos El Neoconstitucionalismo Andino, Quito 2016, La Injusticia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos, Quito 2013, Neoconstitucionalismo Transformador, Quito 2011, y Derechos y Garantías, Ensayos Críticos, Quito 2010. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Ávila Santamaría, por acompañarnos en estas jornadas latinoamericanas. Cedo la palabra para su exposición sobre los derechos de la naturaleza, una necesidad impostergable. Muchísimas gracias. Primero quisiera hacer un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un honor enorme estar esta tarde con ustedes. Yo quisiera, si es que fuera posible, el compartir la pantalla. Sí, por supuesto. Gracias. No sé si es que se puede ver. Sí, sí lo vemos, doctor. Ok, yo quisiera presentar mi ponencia en cuatro capítulos, en cuatro partecitas. La una es tratar de comprender o tratar de entender el por qué la naturaleza es considerada como un objeto. Luego quisiera decir por qué esta consideración de objeto tiene unos efectos perniciosos para la humanidad, y luego establecer algunas alternativas. Para entender este paradigma, estas alternativas, hay que hacer un viaje que yo considero que es como epistémico y necesario. De lo contrario, no es fácil entender este nuevo paradigma. Entonces, comienzo con este primero. Tengo un problema ahorita con mi... No me está... Perdón. Por alguna razón no me está corriendo el PowerPoint. Ok, ¿por qué la naturaleza es objeto? Aquí quisiera hacer muy brevemente cuatro explicaciones. La primera tiene que ver con la forma como el mundo, desde básicamente el siglo XVI, con un libro de Descartes y con otro de Newton, se consideró que la naturaleza era algo que debía ser observado, estudiado, analizado minuciosamente. Aquí tenemos un cuadro de René Descartes, de Rembrandt, que refleja algunas cosas. La una es que la ciencia era muy masculina, la otra es que la ciencia tenía que mirar
en esta cosa de la disección. Aquí hay un cuerpo que se está estudiando, y la otra, si ustedes ven desde la esquina derecha, hay como un libro que ilumina el cuerpo, y eso es la ciencia, y el objeto es algo como inerte, como es visible en este caso. Algo parecido va a pasar con todo y absolutamente todos los elementos de la naturaleza. Van a ser considerados como que no tienen vida y que uno puede destruir sin cargo de conciencia alguno. Descartes decía que el ser humano no es naturaleza, sino que el ser humano ni siquiera es animal, y el otro es que la naturaleza es como una máquina. La otra explicación es la colonialidad. En este cuadro podemos ver cómo nos miraban los europeos a nosotros cuando llegaron a América Latina. La idea es que el europeo mira todo lo que es natural como salvaje. En esta idea, que es una representación de una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad, y que trata de un noble que es expulsado de su reinado, y que en esa expulsión del reinado llega a una isla que está deshabitada. Esa isla deshabitada, Shakespeare se inspiró sin duda en las crónicas que hicieron los primeros españoles, y la isla que pinta es una isla muy parecida a cualquiera de la que se encontraron los españoles en el siglo XV y XVI en el Caribe. Pero fíjense cómo nos ven a nosotros. Nos ven como salvajes. La persona que ustedes ven a mano derecha es Calibán, que es el habitante de la isla, y que uno podría imaginar que es así como nos vieron a todos los indígenas cuando llegaron desde Europa los colonizadores. En la lógica de la colonialidad, hay básicamente, esta es una idea de un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano. La idea es que hay una clasificación y hay una jerarquía en la clasificación. En la clasificación de la colonialidad hay unos que son civilizados y hay otros que son salvajes, hay unos que son superiores y hay otros que son inferiores, y entre esa clasificación está lo natural, que es parte de lo salvaje, y lo cultural, que es parte de la civilización. Y entonces ahí hay una jerarquía en donde la naturaleza pasa a ser un segundo plano. Otra tercera explicación tiene que ver con nuestra tradición judeo-cristiana. En la tradición judeo-cristiana, la idea es que Dios creó al hombre. Aquí tenemos, digamos, una maravillosa pintura de Miguel Ángel. En esa ustedes pueden ver Dios, que está hecho como un hombre más anciano, y atrás de Dios está la mujer, que será una creación accesoria y después necesaria para el hombre, para que le haga compañía y no sé qué cosas. Pero yo quiero que se fijen en el Génesis, en esta parte de la Biblia. Acá ustedes pueden ver que hay un mandato prácticamente a que el ser humano sea el dueño y el jefe de toda la creación. Y entonces, después del quinto día que Dios crea el universo, las estrellas, la tierra, los animales, los ríos y no sé qué, nos hace a los humanos y nos dice: oigan, ustedes son semejanza de Dios, lo cual va a ser como muy triste, porque antes del cristianismo, cuando se hace con Constantino una religión oficial del Imperio Romano, las religiones que existían, al menos en Europa, en lo que después sería Europa, son religiones que todas miraban con profundo respeto a todas las manifestaciones de la naturaleza. El rayo era un dios, el sol era un dios, la montaña era un dios, la noche era una diosa, y después, cuando, digamos, se despoja de esa espiritualidad a todos los seres, resulta que lo único divino de la creación va a ser el ser humano, y el ser humano va a tener digamos, un mandato de señorear peces, aves, bestias, la tierra y todo animal. Aquí hay una subordinación también de la iglesia. Y entonces encontramos esta jerarquía. El hombre primero, la mujer viene después, los animales después, y finalmente la naturaleza, y el hombre está en la cúspide de
de la pirámide. La otra explicación de por qué nosotros consideramos como objeto a la naturaleza tiene que ver con nuestro sistema económico, y es con el capitalismo. Acá, digamos, hay una breve referencia a un cuento de un escritor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso, y a mí me gusta mencionar este cuento porque es como una gran alegoría y una gran síntesis metafórica de lo que es el capitalismo. De acuerdo con Monterroso, en el cuento se trata de un norteamericano que se encuentra con un indígena en la Amazonía, y el indígena le tira una cabeza, y esta cabecita era una cabecita de Sansa. Después este señor logra hacer un imperio comercial exportando cabecitas a los Estados Unidos, que era un objeto cultural de adorno maravilloso, y para tener ese mercado abastecido, tenían que haber muchísimas muertes en el sur global. Al principio el mercado se abastecía con las muertes naturales, después había que fomentar la muerte y finalmente tenía que haber guerras para que exista el mercado de cabecitas. Si uno quita las cabecitas y en lugar de las cabecitas de humanos ponemos plata, oro, petróleo, cacao, azúcar y todas las cosas que exporta el sur global, ustedes van a ver que la metáfora es más o menos parecida. Se destroza la naturaleza para que alguien en algún lugar del mundo acumule riqueza. Y nosotros sabemos que el mundo está ahora con una concentración de riqueza absolutamente exagerada. Ahorita rindo un tributo a Quino, que nos dejó hace pocos días, y en esta caricatura de Quino ustedes pueden ver más o menos lo que significa la naturaleza para un ser humano que es mercantilista. En lugar de ver la belleza y la rareza de la naturaleza que está manifestada en un árbol, lo que se ve, digamos, son muebles, productos elaborados, productos industriales, y eso significa, digamos, dinero, y significa acumulación, y significará, para hacerlo, convertir al árbol en un mueble, y eso significa un proceso de elaboración económica. En el derecho, que es lo que nosotros aprendemos en la universidad, la idea es que el único sujeto de derechos es el ser humano, y el ser humano, si uno abre el Código Civil desde el comienzo hasta el fin, la lógica es que el humano tiene capacidad para hacer comercio y para utilizar los medios, los bienes, como algo que se puede comprar, que se puede usar, que se puede abusar y que se puede disponer. Esa es la lógica, por ejemplo, del libro segundo del Código Civil y de los bienes. Entonces ustedes van a ver que el concepto de animal y el concepto de tierra son conceptos que tienen que ver con el concepto de propiedad y todas las derivaciones de la propiedad. En el derecho administrativo, el concepto ya no es solamente del bien propiedad privada, sino que es de un bien que, de acuerdo a nuestras constituciones, es considerado como un recurso natural. Y entonces ustedes van a encontrar disposiciones del tipo: el subsuelo es un recurso inalienable del Estado, y igual son los elementos que conforman el Estado, el aire, el subsuelo y la geórbita y todas estas cosas. Y ser recurso natural no deja de ser parte del concepto de propiedad, salvo que en vez de propiedad privada resulta ser propiedad pública y para el Estado. ¿Cuáles son los efectos de considerar a la naturaleza como un objeto inerte que puede ser apropiado y dispuesto y abusado? Y los efectos son el ser humano resulta que es una especie que es la dominante entre todas las especies, millones de especies que existen en el planeta. Al final nosotros nos hemos convertido en una especie de autistas, de especie petulante, miope, fetichista, que todo lo que hace gira alrededor del interés y de las necesidades exclusivamente del ser humano. Al final, si uno mira al ser humano en medio de todo el planeta, de todas las selvas, de los mares, de los aires y todo, resulta que estamos viviendo una especie de dictadura. Y entonces lo que tenemos es un derecho que está concebido para oprimir no solamente a la naturaleza, sino también a quienes no forman parte de la élite o quienes no son propietarios.
Y estas son algunas cifras que son actuales. Nosotros por primera vez estamos viendo en 100 años cosas como estas. El 60% de ecosistemas están siendo degradados en los últimos 100 años. En los últimos 100 años hemos extinguido el 52% de plantas. El 82% de vertebrados están ya extinguidos y muchos de ellos solo los tenemos en zoológicos. El plástico, que es uno de los inventos más populares y más usados por todos y cada uno de nosotros, es uno de los dramas de la naturaleza. En el año 2017 botamos 300 millones de toneladas de plástico. De esos, 5 billones eran de bolsas, que a veces solo lo usamos para comprar en la tienda y las botamos en la basura. El 50% de ese plástico es de uso único y estamos tirando en los mares. Y ahora resulta que los peces que estamos comiendo, nosotros ya estamos viendo ahí desechos de agua y cosas de estas. Y al final tenemos ya 3 islas en el mundo que son de 100 millones de toneladas y se ven algo así como esto. Esto va a significar no solamente muerte para el planeta, sino particularmente muerte para la especie humana. Nosotros estamos destrozando las cosas que nos sirven para sobrevivir. Y nosotros para sobrevivir necesitamos básicamente 3 cosas: aire, agua y alimentos. Y esas 3 cosas se están destrozando. Estamos destrozando la base material de los alimentos con la tala de bosques indiscriminada, con toda esa producción de alimentos que tenemos para el ganado y estas cosas. Y estamos realmente en el fondo llegando a un problema que no es el único, pero que de alguna manera se materializa en el cambio climático. Y el cambio climático, este es el título de un libro de una señora que se llama Elizabeth Kolbert. Y en ese libro que se llama La Sexta Extinción, ella sostiene que nosotros estamos como especie humana por primera vez viendo en nuestra vida, que es de 60, de 70, de 80 años, viendo cómo se están extinguiendo especies. Las especies más o menos tardan en extinguirse 100,000 años y para extinguir especies completas y hacer una extinción masiva, la última la tuvimos hace 65 millones de años. En otras palabras, en 100 años y en una vida, nosotros estamos haciendo lo que la naturaleza hace en 65 millones de años. Y esto tiene que ver solamente con la forma como nosotros estamos desarrollando nuestros sistemas de vida. Tenemos 2 alternativas. Unas, que es apostar a lo que hace el ser humano, que es las alternativas antropocéntricas y tienen que ver con la tecnología y con la ciencia y con estas cosas. Y las otras es salirnos de los intereses humanos e irnos a los intereses de la vida en general y del planeta, que son las biocéntricas. En las antropocéntricas nosotros tenemos estas cosas que suenan bien: los derechos humanos, el derecho sustentable, el derecho al medio ambiente, el desarrollo humano, los objetivos del milenio y todas estas cosas. Pero todo eso tiene que ver otra vez con que solucionar el problema del humano y no darnos cuenta de lo que está haciendo el humano con la naturaleza. Yo creo que estas igual nos arrastran hacia las crisis masivas. Yo solo por mencionar algunos ejemplos de libros que han salido últimamente. El Capital de Thomas Piketty, por ejemplo, que hace un estudio de 200 años del capitalismo, nos dice que no con el capitalismo, es decir, con el sistema que nosotros estamos viviendo, que gira alrededor de acumular dinero y reflejar el éxito como que el éxito fuera tener éxito material. El capitalismo lo que hace es 2 cosas. Uno, requiere desigualdad estructural. No hay forma de que todo el mundo sea rico. Y la otra es que requiere una producción sin límites, que significa extractivismo irracional de la naturaleza. Y ese libro nos demuestra que en los últimos 200 años el capitalismo no se va a poder reformar. El otro libro que además se publicó en español y se tradujo en español aquí en Ecuador es este de las 17 contradicciones del capitalismo. Y en este, David Harvey nos dice que las últimas 3 contradicciones, en particular la última, es que si seguimos con el capitalismo devorador de la naturaleza, lo que vamos a hacer es generar un mundo distópico de los que ni siquiera se imaginó Orwell o Huxley
o Bradbury, ninguno de ellos. Es un mundo sin precedentes. Y el otro, que es, digamos, una relación del capitalismo con el cambio climático, es el de Naomi Klein, en donde nos dice definitivamente tenemos que salir porque esto es digamos, el desastre para todos. Una alternativa radical a esta crisis, que he reflejado de manera muy rápida y breve, es el reconocer a la naturaleza derechos. Es ridículo decir que la naturaleza es sujeto de derechos en términos de una concepción de la vida más grande y amplia, pero el único dispositivo que tiene el ser humano en el derecho para proteger a algo y no destruirlo se llama derechos. Entonces, ¿cómo hacemos que la mujer sea reconocida en su integridad? Derechos de las mujeres. ¿Cómo hacemos que los afrodescendientes tengan dignidad y no sean tratados, ni sean vendidos, ni sean esclavizados? Derechos. ¿Cómo se llama lo que tenemos que hacer para evitar que siga existiendo este drama de la naturaleza? Es dotarle de derechos. Esto no es por la naturaleza, sino por una necesidad de cambiar el paradigma que nos está llevando a otro lado. Este paradigma, digamos, hay un montón de teorías. Ahí yo señalo algunas teorías que nos pueden ayudar a entender la naturaleza, y le pongo ahí inclusive a Beethoven, porque él representaba un movimiento que en Europa se llamaba el romanticismo y que de alguna manera contemplaba a la naturaleza con cierto respeto, y eso es, por ejemplo, la Sexta Sinfonía de Beethoven. Lovelock decía que sostuvo que hay un efecto en la Tierra que él le llama homeostasis, que hace que reproduzca la vida, cosa que no pasa en ningún otro planeta de los que conocemos o de los que hemos estudiado el ser humano. La teoría de lo común de esta señora que se llama Elinor Ostrom, que ganó el Premio Nobel de Economía, es esta lógica de la solución es sacar del concepto de propiedad a los bienes importantes del ser humano. Y de Fritjof Capra es esta idea de que si nosotros miramos a la naturaleza como una sola cosa que es mía y que yo tengo título de propiedad, y no miramos todo lo que significa el sistema de vida, digamos, vamos a estar como perdidos. Esa visión de la naturaleza también la tuvieron nuestros indígenas y la tienen muchos indígenas. Aquí tenemos una, digamos, ustedes lo encuentran en el Cusco, es una representación de cómo se veía el ser humano en la naturaleza. Y ustedes van a ver que aquí ustedes no encuentran la tradición judeo-cristiana de que el hombre es el protagonista y todo gira hasta el sol y todo gira alrededor del ser humano y que Dios solo se fijó en el hombre, sino aquí hay una interrelación y esta forma de casa tiene que ver con el cosmos, es nuestro gran hogar. Y en el cosmos nosotros dependemos de las estrellas que explotan millones de años y nos tiran un poco de hierro que corre por nuestras venas, y también todo lo que significa el agua, los ciclos del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, digamos, todo es parte, y nosotros somos una parte de la naturaleza, pero no somos ni la mejor ni la única. Y yo he llamado a esto de la Constitución de Ecuador el constitucionalismo andino, porque me parece que ahí están lastimosamente el constitucionalismo ecuatoriano solo enuncia, y en la práctica ya hemos visto 12 años después que estas categorías no han sido tomadas en serio. Pero, por ejemplo, este problema de la discriminación y el no reconocimiento al diferente, la plurinacionalidad y la interculturalidad es un llamado a un diálogo entre iguales, entre culturas, entre nacionalidades. Esta justicia que es adversarial, impositiva, basada en la cárcel, en no sé qué, en la justicia indígena tenemos una posibilidad de encontrar una posible justicia restauradora. El summa causal, que te dice que los pobres no son quienes no tienen plata, sino los que no tienen vínculos afectivos, y esto lo conocen muy bien los migrantes, y lo conocen muy bien nuestra gente que ha tenido que aislarse y no puede por la pandemia mirarse o tocarse. Digamos, el summa causal y la riqueza está en las relaciones de armonía que tiene uno mismo con uno con la familia con la sociedad y la sociedad con la naturaleza, y no esta idea de competencia donde todos estamos compitiendo y el individualismo que promueve el capitalismo. Y la otra es esta cosa de la Pachamama. En todas estas categorías ustedes pueden encontrar posibilidades emancipatorias y posibilidades teóricas y también posibilidades jurídicas para salir de este paradigma. Este es un libro que se llama El Derecho Salvaje. En la Universidad Andina lo hicimos la traducción hace poquísimos meses y está, digamos, también. Este es el primer libro que yo creo que
que trata sobre el derecho de los derechos de la naturaleza. Y básicamente, con esto termino, es esta diferencia. El derecho hegemónico trata a la naturaleza como si fueran bienes y recursos. El derecho hegemónico, a través de los contratos, la propiedad intelectual, las leyes mercantiles, lo que hacen es proteger la propiedad y la acumulación. El sistema económico vigente y hegemónico lo que trata es de tratar, ustedes van a ver en Estados Unidos, en nuestras plantaciones de flores, en estas plantaciones agrícolas de banano, es la uniformidad. Y la otra, considerar a la gente como que es consumidora y promover la competencia. En el derecho de la naturaleza, en cambio, lo que como todos los entes merecen respeto, lo que se protege son las relaciones que tienen entre especies y entre el humano con toda la naturaleza. No se mira tanto la acumulación, no se mira la acumulación, sino los procesos de vida. Se promueve la diversidad, la vida en plenitud, y el valor por excelencia es la solidaridad y la cooperación. Ok, con esto esta sería mi charla, y a esto me refiero con el título de la charla. Si es que nosotros no consideramos los derechos de la naturaleza, digamos, en poco tiempo va a estar perdido el ser humano. No se imaginan las catástrofes que va a pasar cuando todos los hielos de los polos se derritan. Y la salida es los derechos de la naturaleza, y por eso yo he dicho que esa salida no es un juego teórico especulativo, es una necesidad. Muchísimas gracias por su atención y por estar presentes ahora conmigo. Marjorie no se le escucha porque está sin el micrófono. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Le recordaba a todos quienes están presentes que las preguntas las recibimos por escrito, de manera que, por favor, háganme conocer cuáles son sus preguntas para el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Oiga, yo quizás, Marjorie, tengo que disculparme porque no encontraba la dirección del Zoom y pensé que aquí parece que fue un despiste mío. Entonces, yo al Israel Celi le pido disculpas, tuvo que mandarme por WhatsApp y de ahí quizás la demora. Perdón por eso, pero fue sin querer absolutamente. No se preocupe, Ramiro, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. No sé si usted seguramente conoce la obra de Steven Pinker, ¿no? Y él hace una crítica al... ¿La obra de quién, perdón? Ecologismo, de Steven Pinker. Él tiene este libro, bueno, en español sería Ilustración Ahora. Le escucho muy bajo. ¿Se puede un poquito alzar la voz? Ahí. Mejor. Hablaba de la obra de Steven Pinker, Ilustración Ahora, Enlightening Now. En este libro le hace una crítica al ecologismo, al ecologismo tradicional. ¿Cuál sería su visión sobre esa obra concretamente? No conozco la obra, para ser honesto y directo. Sí, más bien si me dice cuál es la idea central de la crítica, y capaz que ahí puedo reaccionar algo. Bueno, la idea central de él es que mientras más tecnológica y más avanzada es una sociedad, mientras el capitalismo avanza más, la protección de la naturaleza es mejor. ¿Cuál es su visión respecto de esa óptica que existe? Sí, a mí me parece que esa es una visión que es optimista en relación al avance de la ciencia y la tecnología, y yo creo que es errada. Si uno mira, por ejemplo, ahora todo este movimiento de científicos que gira alrededor de llamar la atención a los estados con el cambio climático, las cumbres estas de cambio climático que hay cada año los científicos están renovando y están como llamando la atención sobre por qué está subiendo el nivel de CO2 en la Tierra. Y esto tiene que ver con actividades humanas. Es nuestro sistema de energía, que tiene que ver con la expulsión de CO2, con el gas y el petróleo que usamos,
El otro problema tiene que ver con nuestro sistema de alimentación, y ahí el sistema de basarnos, por ejemplo, en la carne, y la carne significa talar bosques, y talar bosques significa poner ganado, y poner ganado significa sembrar un montón de granos para que coman esos, y además los pedos de las vacas es parte del CO2 que sube. Y el tercer problema que tenemos es la sobrepoblación humana. Entonces, yo no veo razón optimista para decir que la tecnología, a menos que pensemos en un mundo como el de Wall-E, de la película ese de Walt Disney, donde por tecnología tuvimos que, después de llenar de basura al universo, tuvimos que, digamos, vivir en planetas artificiales donde solo nos estamos engordando y teniendo aire artificial del oxígeno. Yo he visto varios autores que para mí normalmente tienen que ver con vinculaciones y de intereses económicos grandísimos que tienen que ver con multinacionales, y esto, si no, no me explico. Por ejemplo, si ustedes ven Lovelock escribió este libro que se llama La hipótesis Gaia, y luego escribió otro libro 10 años más tarde que se llama The Last Warning, como dice, la última llamada de atención. Él, por ejemplo, ahora está siendo pagado por las grandes empresas que hacen energía nuclear, y de pronto ya no es un defensor de la protección, sino del avance. Otro es Zizek, por ejemplo. Zizek es otro que dice que la tecnología tiene que avanzar porque la naturaleza es perversa, y la naturaleza, lo mejor que ha hecho el ser humano es tratar de dominarla. Y si es que no lo dominamos, nos va a destrozar la primera erupción y no sé qué cosas. Digamos, son visiones e ideas. A mí, honestamente, me parece que la visión que tiene que ver con el mantenimiento o con el no ser crítico del sistema económico actual es una visión que simplemente nos está llevando al desastre. Yo veo, por ejemplo, hace 2 días fui a correr alrededor del río que algún día era, digamos, el lugar de enamoramiento y de poesía, que es el río Machangar aquí en Quito. Y claro, cuando uno dice, ¿por qué? Es un río que apesta a 50 metros de distancia del río, y es un río contaminado. Y uno dice, si el río no fuera contaminado, ¿qué habría alrededor de ese río? Y si uno dice, ¿por qué está contaminado el río? Tiene que ver con todo este círculo industrial que está en el sur de Quito y que ensucia el río. Y el río sucio al final es un foco de contaminación. Y ahí, digamos, ahí está la lógica de qué significa respetar el río Machángara. Va a significar eso, responsabilidad económica de las empresas que están ensuciando, y también los ciudadanos. Cada vez que jalamos el agua, utilizamos productos químicos terriblemente no biodegradables, estamos ensuciando ese río, que además, después cuando se une al río Guayabamba, va regando tomates y campos y sembríos y cosas de estas. Digamos, es una locura lo que está haciendo el ser humano. Así que, sin conocer la obra, mi crítica sería esa, pero reconozco que hay un debate intenso sobre esto, y creo que el debate va ganando la posición no proteccionista de la tierra, con argumentos que tienen que ver con utilitarismo, eficientismo y con esta, para mí, indiferencia del ser humano frente a la vida que le rodea. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Ramiro Ávila Santamaría. Tenemos otra pregunta y no tiempo voy a ser breve. Nos dicen, ¿podría una asignación de derechos híbridos de titularidad o representación de la naturaleza compensar la deficiente judiciabilidad actual de los derechos de la naturaleza en Ecuador? Es que el problema del déficit en la exigibilidad de los derechos de la naturaleza tiene que ver con una tensión que está en la misma Constitución, porque la Constitución, a la vez que reconoce los derechos de la naturaleza, también reconoce formas de propiedad con responsabilidad ambiental y reconoce a la naturaleza como recurso natural. Y entonces ahí tenemos, no se pudo haber hecho otra cosa más, me parece, en el 2008. Exigir que sea coherente la Constitución era imposible, porque lo que estamos haciendo es la emergencia de un paradigma. Y no podría el paradigma, si ahora, me parece, 12 años después, yo miro, escucho, hablo, leo las sentencias que han producido los jueces de primera instancia, y es evidente que no hay conceptualización de lo que significan los derechos de la naturaleza. Y cuando los derechos de la naturaleza compiten con derechos tremendamente elaborados, como los derechos de la propiedad, que están amparados por el Código Civil, por la propiedad intelectual, por tratados internacionales, por tratados de inversión, el derecho de la naturaleza es súper incipiente. Pero a mí me parece que el momento en que sean exigibles va a tener que ver o se va a explicar
con el nivel de conciencia que va a tener la cultura jurídica, que ahora no creo que existe. Si ustedes miran los currículos de nuestras carreras de derecho, todas siguen centradas en la lógica de la propiedad con sus derivaciones y no en la lógica de la naturaleza. Entonces, me parece que mientras sigamos con una cultura jurídica que sigue ponderando, sigue escribiendo, sigue exigiendo. Yo estoy ahora en la Corte Constitucional y les puedo decir que el 99% de las demandas tiene que ver con propiedad. Tiene que ver con propiedad en inquilinato, salvo las penales y algunas de derechos humanos excepcionales. Las extraordinarias de protección que ocupan el 90% de la Corte son cuestiones que tienen que ver con tributos, con glosas, con cosas de aduanas, con despidos, con no tener, no estar de acuerdo con los montos de indemnización. Todo es plata, plata. Y eso ocupa la Corte. Y eso es, digamos, la cultura jurídica dominante. Entonces, a mí me parece que los derechos son exigibles, porque eso dice la Constitución. El problema, más que los instrumentos jurídicos, tiene que ver con quienes estamos usando los instrumentos, que somos los juristas. Y los juristas no tenemos todavía ni conciencia, ni tampoco tenemos conceptualización de la naturaleza. Yo ahora estoy dando un curso de derechos, de leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza tienen que ver con la física, la química, la biología. Y a mí me está tocando aprender cosas que nunca en mi vida he sabido, pero eso es, conocer la naturaleza significa conocer esas leyes que están ahí, más allá de que el hombre o no las legisle, el ser humano. Eso sería. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Ávila Santamaría. En nombre de quienes organizan las jornadas latinoamericanas sobre ingeniería constitucional, independencia judicial y derechos humanos, le agradezco nuevamente por su extraordinaria ponencia. Voy a resumir, si es que puedo, y con un poco de arrogancia, todo lo que ha dicho en pocas palabras. La exposición del doctor Ramiro Ávila Santamaría sobre los derechos de la naturaleza la dividió en 4 partes, es decir, por qué la naturaleza es considerada un objeto, sobre los efectos, las alternativas, y luego nos habla de un viaje epistémico, en una suerte de analogías con representación de diferentes obras, nos explicó cómo ha visto el mundo desde el siglo XVI, cómo ha considerado la naturaleza. Empezamos también a comentar sobre la colonialidad, luego la tradición judeocristiana y su influencia. También hablamos del sistema económico que tiene con el capitalismo, digamos, ha generado que la propiedad privada, no solo en el derecho, en lo privado, sino también en el derecho público, pues la naturaleza es en el derecho público un recurso natural y de esta manera pues sigue siendo parte de este concepto de propiedad. Luego nos habló de los efectos de cómo el ser humano, al ser esta especie dominante, pues digamos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Hablamos de alternativas antropocéntricas y biocéntricas, de derechos sustentables, de los objetivos del milenio y también del progreso. Luego, pues nos habla de que deberíamos generar conciencia cada uno de nosotros desde nuestros espacios para generar un cambio. En definitiva, digamos, los derechos de la naturaleza son dignos de protección jurídica por su propio valor. Podemos colegir esto después de haberlo escuchado, por el valor de su ser y por el valor de la existencia de cada uno de nosotros. No solamente por respecto a los intereses que el ser humano tenga en ella. El derecho de la naturaleza se constituye de esta manera como el sustento y razón de ser para el ejercicio y goce de los restantes derechos establecidos tanto en la Constitución y demás instrumentos internacionales, con lo cual se convierte en premisa mayor e indispensable para que cualquier persona natural se pueda convertir en su titular. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en su ponencia en las jornadas latinoamericanas. Muchísimas gracias también, un abrazo enorme, muchísimas gracias por invitarme y perdón que les hice esperar. Les mando un abrazo y espero que sea útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias.